Buenos días, tardes o noches. Me presento, soy Manuel Adrián Hernández Moreno. Primero que nada, puedo hacer una breve explicación sobre cómo realizar la conexión de una interfaz Java con una base de datos. Primero que nada, se tiene que tener toda la interfaz ya creada con sus eventos, con sus acciones, con su apariencia necesaria. Después descargamos una librería la cual nos permitirá hacer esta conexión. Paquetes, nos dará paquetes y clases necesarias para hacer este proceso. Después hay que crear una clase especial que nos permita mantener esa conexión, o sea, en la cual vamos a tener integrados algunos parámetros, lo cual sería el usuario que puede ser root de manera normal, a veces empleando algunos tipos de manejadores de base de datos. También está la contraseña, la cual a veces no tiene o a veces tiene. Hay que tener muy en cuenta la contraseña, ya que sin ella no podemos tener acceso. Esos son componentes bastante importantes que hay que tomar en cuenta. La contraseña, el usuario y el puerto que se va a emplear y el nombre de la propia base de datos, ya que sin estos no se puede conectar. Después está después de esto ya se puede aplicar dentro de todo. Bueno, ya habiendo explicado más o menos cómo se hacen en estos pasos, hay tres aspectos técnicos en esta misma explicación. Que, pues primero que nada, se debe tener la librería que nos permita utilizar todos estos elementos. Este es uno de los aspectos principales. También debemos crear una clase o tener en cuenta que hay que crear una conexión y una desconexión de la base de datos, ya que la base de datos no tiene que estar siempre conectada, solamente en los momentos más importantes que se vaya a emplear, como en agregar registros, en modificar registros, en revisar registros o en ese tipo de casos, que se tenga que literalmente tomar acceso a la propia base de datos. Por último, otro aspecto que se debe tomar muy en cuenta son los nombres, tanto de la base de datos como de la tabla, como de las tablas que existan, como de los campos que tenga cada tabla. Estas cosas se deben tener muy en cuenta. De igual manera, se debe considerar qué tipo tiene cada campo, ya que si es date, o sea, fecha, si es int, si es text long, no, long text, o si es varchar. Todas estas cosas se deben tener en cuenta al momento de programar esta conexión. Las experiencias que tuve al hacer todo esto fue que sí se complicó un poco porque no sabía como tal cómo se conectaba y pues lo tuve que volver a investigar porque lo había visto con anterioridad, pero lo tuve que volver a ver. Tuve que hacerlo, fue sencillo volver a aprenderlo, pero se me complicó en las partes cuando había datos que no eran varchar o de tipo texto, ya que no sabía que se debía hacer una conversión y lo tuve que aprender. No es algo complicado, pero sí es algo que sí se debe tomar en cuenta en los tipos de datos. Se puede insertar cualquier dato a cualquier dato. También las recomendaciones que haría es que se cheque muy bien todos estos recursos, o sea, todos los campos, sus tipos, los nombres, eso sí es bastante importante de considerar. También la estructura de nuestra interfaz. De igual manera, tener muy en cuenta lo, lo que, son las relaciones y el tipo de relación que tiene, ya que hay relaciones restringidas y relaciones de cascada. Las de cascada nos harán borrar todo lo que dependa de una clase superior, de una tabla superior. Y la restringida no lo borrará, lo mantendrá ahí, pero no nos permitirá borrar ese registro. Eso sí hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñarlo. Muchas gracias, me despido. Adiós.